Origen y formación del reino de Aksum. Aksum comenzó a formarse alrededor del primer milenio AC en las tierras altas del norte de Etiopía y Eritrea. La región era rica en recursos naturales y albergaba poblaciones que ya practicaban agricultura avanzada, cultivando trigo y cebada, y criando ganado. Estos fundamentos económicos fueron cruciales para la organización de las primeras sociedades que llevarían al surgimiento del reino. Además de su ubicación estratégica, Aksum se benefició de interacciones culturales con civilizaciones avanzadas, como Egipto, Nubia y Arabia del Sur. A través de estos intercambios, los aksumitas adquirieron conocimientos de ingeniería, escritura y agricultura, incluyendo técnicas de riego y terraplenado, que transformaron el paisaje local en tierras altamente productivas. El contacto comercial con los árabes del sur de la península arábiga trajo, además de productos, influencias culturales y religiosas. Esta interacción permitió que Aksum se convirtiera en un puente cultural entre África, Arabia y, más tarde, el mundo mediterráneo. La ascensión de Aksum como potencia global. Hacia el siglo I después de Cristo, Aksum ya se había establecido como una potencia regional. Su ubicación privilegiada le permitió controlar rutas comerciales importantes entre el Mar Rojo, el Océano Índico y el interior de África. El reino exportaba productos de lujo, como incienso, mirra, marfil, oro, pieles de animales y esclavos. Los aksumitas también desempeñaron un papel crucial en el comercio entre Roma y Oriente, conectando las rutas marítimas del Mar Rojo con las rutas terrestres de África Oriental. Productos provenientes de la India y China pasaban por Aksum antes de llegar al Mediterráneo. El puerto de Adulis, en el Mar Rojo, era el corazón comercial del reino. Servía como punto de encuentro para comerciantes griegos, romanos, árabes e indios que intercambiaban mercancías e ideas. Documentos históricos, como el Périplo del Mar Eritreo, describen a Aksum como un centro de comercio vibrante y bien organizado, destacando la eficiencia de sus estructuras políticas y económicas. Aksum y la acuñación de monedas. Una de las características más impresionantes de Aksum fue la introducción de su propia moneda en el siglo III después de Cristo, un logro raro en África subsahariana en esa época. Acuñar monedas era un signo de soberanía y sofisticación económica. Las monedas aksumitas, hechas de oro, plata y cobre, no solo facilitaban el comercio, sino que también servían como herramienta de propaganda política. Muchas monedas llevaban inscripciones y símbolos religiosos, como la cruz cristiana, evidenciando la creciente influencia del cristianismo en el reino. Esta práctica ayudó a consolidar a Aksum como un actor relevante en el comercio internacional. La conversión al cristianismo. En el siglo IV después de Cristo, bajo el reinado del rey Esana, Aksum adoptó el cristianismo como religión oficial, convirtiéndose en uno de los primeros estados cristianos del mundo. La conversión de Esana estuvo ampliamente influenciada por el contacto con el Imperio Romano y los misioneros cristianos que viajaban por la región. Esta decisión no fue solo espiritual, sino también estratégica. Al adoptar el cristianismo, Aksum fortaleció sus relaciones con Roma y, más tarde, con Bizancio, creando una alianza cultural y diplomática que beneficiaba a ambas partes. Las iglesias aksumitas, construidas con estilos arquitectónicos únicos, son testigos de este legado. Muchas de estas estructuras aún existen, incluida la iglesia de Santa María de Sion, que, según la tradición local, alberga el Arca de la Alianza. Innovación y ingeniería. Aksum también se destacó por sus logros arquitectónicos. El reino es famoso por los obeliscos o estelas, estructuras monumentales que servían como marcadores funerarios y símbolos de poder. El mayor de estos obeliscos, aunque caído, mide más de 30 metros de altura y es considerado una de las mayores obras monolíticas del mundo antiguo. Estos monumentos demuestran el alto nivel de habilidad de los ingenieros aksumitas que utilizaban herramientas de piedra y técnicas avanzadas para cortar, transportar y erigir estas columnas gigantescas. El declive de Aksum y su legado. A pesar de su esplendor, Aksum comenzó a declinar a partir del siglo VII después de Cristo.
La expansión del Islam redirigió las rutas comerciales del Mar Rojo hacia el Golfo Pérsico, reduciendo significativamente el acceso de Aksum al comercio internacional. Además, factores como el cambio climático, la degradación ambiental y los conflictos regionales contribuyeron al debilitamiento del reino. Aún así, Aksum dejó un legado duradero. Fue un precursor de los estados cristianos en África Oriental e influyó en la formación de la identidad etíope. Muchos de sus aspectos culturales, religiosos y arquitectónicos siguen moldeando la región hasta el día de hoy. Aksum en la historia global. Aksum no fue solo un reino africano, fue una potencia global que conectó civilizaciones distantes a través del comercio, la cultura y la religión. Su historia es un testimonio del papel central de África en el mundo antiguo, desafiando narrativas que a menudo marginalizan las contribuciones del continente a la historia global. El declive del reino de Aksum y su legado duradero. El declive de Aksum comenzó a intensificarse entre los siglos 7 y 9, marcando el fin de su posición como una de las grandes potencias comerciales del mundo antiguo. El ascenso del Islam transformó drásticamente las rutas comerciales globales, con los árabes musulmanes tomando el control del Mar Rojo y el Océano Índico. Esto desplazó el eje comercial que antes favorecía a Aksum, afectando profundamente su economía. Puertos importantes como Adulis, que antes eran cruciales para el comercio aksumita, perdieron relevancia a favor de nuevos centros comerciales controlados por árabes, como Adén y Yeda. La pérdida de estas rutas afectó negativamente la capacidad del reino para mantener su economía basada en el comercio de bienes de lujo como oro, incienso y marfil. Cambios internos y presiones externas. Además de los cambios en el comercio global, Aksum enfrentó presiones internas y externas. La degradación ambiental, causada por la sobreexplotación de recursos naturales y prácticas agrícolas intensivas, resultó en la reducción de la productividad de las tierras. Esto debilitó la base económica local y hizo al reino más vulnerable a crisis. Al mismo tiempo, Aksum se enfrentó a nuevas dinámicas políticas y militares. Tribus nómadas y estados emergentes al sur y al oeste comenzaron a desafiar su control territorial, mientras que en el norte y este, las fuerzas islámicas consolidaban su influencia. A pesar de estas dificultades, Aksum mantuvo una impresionante resiliencia cultural. Incluso con el declive de su poder político y económico, el cristianismo permaneció profundamente arraigado en la región. Esta continuidad ayudó a preservar la identidad etíope a lo largo de los siglos. El legado de Aksum en la historia etíope y mundial. Aunque Aksum perdió su prominencia como un centro comercial y político, su legado siguió moldeando la historia de Etiopía y de África. La Iglesia cristiana etíope, fuertemente influenciada por las tradiciones aksumitas, jugó un papel crucial en el mantenimiento de la cohesión cultural y espiritual del pueblo etíope. Las estelas monumentales de Aksum, muchas de las cuales aún están en pie, son testimonios visibles de la sofisticación arquitectónica y el poder del reino. Estos obeliscos siguen atrayendo la admiración de estudiosos y turistas, destacando el impacto cultural duradero de Aksum. Además, la memoria de Aksum como una potencia global, conectada con las principales civilizaciones de la antigüedad. Desafía las narrativas eurocéntricas que a menudo marginan las contribuciones africanas a la historia mundial. Aksum en el contexto del mundo islámico y cristiano. Uno de los aspectos más notables del legado de Aksum es su relación única tanto con el mundo cristiano como con el islámico. El gesto de hospitalidad de su rey hacia los primeros musulmanes perseguidos en la Meca creó un vínculo especial entre Aksum y el Islam. Incluso durante su declive, Aksum fue respetado por los musulmanes como un reino que había mostrado tolerancia y justicia. Por otro lado, la adopción temprana del cristianismo ayudó a consolidar la identidad de Etiopía como una nación cristiana distinta, que resistió las olas de islamización que transformaron gran parte del norte de África y el Medio Oriente. Conclusión, Aksum, una civilización para la historia. Aksum no fue solo un reino poderoso en su tiempo, sino también un puente entre continentes, religiones y culturas.
Su influencia se extendió mucho más allá de sus fronteras, moldeando el comercio, la religión y la política del mundo antiguo. A pesar de su declive, Aksum sigue siendo una fuente de orgullo e inspiración, tanto para Etiopía como para el continente africano en su conjunto, demostrando que las grandes civilizaciones de África desempeñaron un papel fundamental en la historia global. Consideraciones finales: el legado atemporal de Aksum. El reino de Aksum fue mucho más que un centro comercial o una potencia regional. Desempeñó un papel esencial en la interconexión del mundo antiguo, siendo un puente entre África, Asia y Europa. Su riqueza, su influencia y su adaptación a los cambios globales lo hicieron una civilización notable. Incluso con su declive, Aksum dejó huellas indelebles en la historia. La introducción del cristianismo, la sofisticación de sus monedas y las grandiosas estelas son testamentos de una civilización avanzada que sigue inspirando a historiadores, arqueólogos y al pueblo etíope. Hoy, Aksum es recordado como un ejemplo de cómo una sociedad africana logró destacarse en el escenario global, mientras preservaba su identidad cultural. Mensaje final: inspirados por Aksum. Aksum nos enseña que una civilización puede trascender su época y sus fronteras geográficas, dejando un legado que desafía las limitaciones del tiempo. Su historia es un recordatorio poderoso de que las contribuciones africanas al mundo antiguo son vastas y significativas. Si te interesa la historia y deseas descubrir más sobre civilizaciones fascinantes como Aksum, sigue explorando y aprendiendo. La historia del mundo está llena de conexiones inesperadas e historias inspiradoras, y Aksum es solo el comienzo. La historia es lo que nos conecta con el pasado y nos guía hacia el futuro. Que siempre busquemos entenderla y valorarla.